Muy bien, muy buenas tardes a todos aquí en Costa Rica y buenas noches para don Carlos allá en Barcelona, en España. Es un placer tenerlo por acá, don Carlos Lozano Osuna, licenciado. Él está, como dijimos, en Barcelona, España, y nos trae el día de hoy la charla sobre blockchain, la pastilla azul en la Matrix digital. Permítame presentar a don Carlos, y él es analista de mercados con más de 8 años de experiencia en el sector del análisis técnico. También ha realizado inversiones tanto en mercados tradicionales como en criptomonedas, obviamente. Tiene su propio canal de YouTube, tiene también su comunidad privada en cuanto a inversiones, y su estrategia, como bien nos dijo, está basada en la libertad financiera y el cambio de paradigma tecnológico que el mundo de la cripto ofrece. Así que sean todos y todas bienvenidas a este 9º simposio de informática empresarial de la Universidad de Costa Rica. Y Carlos, es un placer tenerte por acá. Muchas gracias por haber aceptado. El placer es mío, Alejandro, solamente tengo palabras de agradecimiento y bueno, la verdad es que es un placer tanto estar aquí como poder compartir este tipo de contenido. Y si te parece bien, voy a empezar explicando un poquito en lo que vamos a hablar los próximos 45 minutos antes de entrar en materia. Y bueno, primero vamos a ver las diferencias entre un sistema centralizado y un sistema descentralizado, diferencias que parecen obvias, pero obviamente blockchain viene a solucionar muchos problemas que hoy en día prácticamente ni se contemplan porque estamos habituados a ellos, ¿no? Y ejemplificaremos también, utilizaremos la política monetaria, utilizaremos el Internet, que todos conocemos hoy en día, y utilizaremos el sistema bancario actual. También posteriormente pasaremos a ver estos 3 ejemplos que hemos puesto, pero en un sistema descentralizado como es la blockchain, y pasaremos a la práctica, dentro de la teoría, a ver cómo funciona un sistema centralizado y a ver cómo funciona un sistema descentralizado. Ahora bien, posteriormente le daremos especial importancia a los mineros. Los mineros son los que realmente sustentan una red blockchain y creo que se merecen un papel importante en la charla de hoy. Conoceremos, obviamente, vamos a simular el minado de un bloque de Bitcoin. Vamos también a ver lo que es el grado de dificultad, a ver lo que es la tasa de hash, a ver un poquito el protocolo de una blockchain, porque claro, mejor explicarlo luego, pero es muy interesante saber que la principal característica, antes de iniciar el contenido, me gustaría compartir con todos ustedes, sería que la principal característica de un sistema blockchain es que tiene un almacenamiento inalterable de la información. Es decir, nada ni nadie puede venir a cambiar un protocolo ya confirmado y validado por los mineros. Entendiendo esto, voy a pasar a compartiros la pantalla y bueno, vamos allá. Pues bien, básicamente lo que tenemos delante es un sistema centralizado, algo muy resumido, y lo único que tenemos que ver es que todos los ejes dependen de uno central. Este eje central es el que controla al resto de las circunferencias que están alrededor del central, ¿no? Y vamos a ejemplificar, como hemos comentado anteriormente. Hemos hablado de política monetaria. Podemos poner en práctica, bueno, utilizar este ejemplo en estos momentos. La política monetaria, básicamente actual, depende de lo que hagan los bancos centrales. Es decir, si tenemos una emisión mayor o menor de la divisa, afectará a todos y cada uno de los ciudadanos que la posean, pero todos y cada uno de los ciudadanos no tienen potestad para decidir qué cantidad de divisa quieren en circulación. Esto es un sistema centralizado. Obviamente, si los ciudadanos tuviéramos potestad para eso, intentaríamos imprimir la mínima divisa posible, ya que, teniendo un conocimiento básico, sabemos que eso perjudica el poder adquisitivo del propio ciudadano. Aquí tendríamos, dentro de la política monetaria, un sistema centralizado. Vamos a pasar al Internet, un sistema que hoy en día todo el mundo utiliza, que está centralizado también, y que blockchain viene a solucionar un problema que en un futuro sin duda va a ser mucho más grave que ahora mismo, ¿no? No sé si entiendo que a muchas personas les habrá pasado, que se conectan a una plataforma de streaming, esta plataforma no carga bien, o incluso podemos hablar de Netflix, podemos hablar de otro tipo de plataformas similares, las cuales cuando tienen una aglomeración de personas dentro de la propia red, se satura. Tarda en cargar, tiene que bajar la calidad, etcétera. Todo esto es porque realmente, por ejemplo, yo que soy creador de contenido,
subo el contenido a una plataforma, esta plataforma tiene un servidor centralizado y este servidor centralizado da acceso a los usuarios. Esto pasa a solucionarlo blockchain de una manera increíble y maravillosa, que luego posteriormente vamos a pasar a analizar también. También tenemos el sistema bancario. Hoy en día, cualquier persona que quiera dinero del banco, dinero prestado, teniendo unos activos, teniendo una nómina fija mensual y teniendo una cantidad de dinero, tiene un patrimonio concreto, puede ir con eso a un banco, a otro, y unos le dirán que sí, otros le dirán que no, o todos le dirán que sí, o todos le dirán que no. Al final, teniendo la misma carta de presentación, el sistema bancario, que obviamente viene ya de una política monetaria centralizada, el sistema bancario también lo es. Y todo esto, vamos a utilizar solamente 3 ejemplos porque si no podríamos tirarnos con esta diapositiva 50 minutos, pero realmente son muchos más las soluciones que viene a solucionar el sistema blockchain, ¿no? Y todo esto lo soluciona el sistema blockchain. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, que son las 2 primeras son muy sencillas y para que mentalmente se nos quede la gran diferencia entre una y otra, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de un sistema centralizado vemos un eje central, el cual drena hacia el resto de los ejes. Ahora, en un sistema descentralizado, estoy seguro que cuando hablamos de la blockchain, muchas personas habrán visto este tipo de dibujos que están detrás de, cuando ponemos cadena de bloque, blockchain, este tipo de circulitos, ¿no? Y al final lo que son los sustitutos de un eje central. Son muchos ejes y ninguno tiene, ninguno puede ejercer opresión sobre el resto, porque son todos, son prescindibles. Obviamente, todos y cada uno de ellos son los que sustentan una red blockchain. Luego pasaremos a hablar específicamente de los mineros. Pero todos y cada uno de estos ejes son los que sustentan esta red, porque validan las transacciones. Como hemos comentado anteriormente, un sistema blockchain no deja de ser un libro contable. Pero a diferencia de un sistema centralizado, nuestra información está en tantos como en cuantos nodos o mineros, nodos y mineros es lo mismo, haya dentro de una propia red. Por ejemplo, si hablamos de la red de Bitcoin, que tiene alrededor de 13.000 mineros, los 13.000 mineros tienen anotados todas y cada una de las transacciones que se llevan a cabo, a diferencia de un sistema centralizado actual. Vamos a hablar de política monetaria, como hemos empezado con el sistema centralizado. Vamos a empezar por la política monetaria, por ejemplo, de Bitcoin. El protocolo dice, y el protocolo una vez que se valida el primer bloque no se puede cambiar, que van a haber como máximo 21 millones de Bitcoins. Que la recompensa de cada minero, porque obviamente todos estos mineros no están aquí por amor al arte, hay un incentivo económico detrás del trabajo que cada uno lleva a cabo. Estamos hablando que necesitan maquinaria específica, que necesitan un puesto físico donde estar, necesitan trabajadores, luz, agua, etc. Un gasto económico que requiere un retorno económico también. Y estos obtienen el retorno por el desbloqueo de cada bloque, que posteriormente, como hemos comentado, vamos a ejemplificar y vamos a simular el desbloqueo de un bloque. Va a ser muy interesante, bajo mi punto de vista, sobre todo para todos aquellos que ya tengan un conocimiento básico, un conocimiento medio o avanzado de blockchain, quizá ese apartado sea el más interesante de todos, ¿no? La recompensa de los mineros cada 4 años se reduce a la mitad, así lo dice el protocolo. En el año 2019 recibían 50 bitcoins por cada bloque minado. En el año 2012 recibieron en lugar de 50, 25. En el año 2016, en lugar de 25, recibieron 12,5. En el año 2020, que fue estos procesos se llaman halving en Bitcoin y suceden cada 4 años. En el año 2020, en lugar de 12,5, recibieron, actualmente están recibiendo 6,25 Bitcoin, y en el año 2024, a mediados de año, no se sabe exactamente el momento, en lugar de 6,25 pasarán a recibir 3,125 Bitcoins. Así, hasta que la última parte de Bitcoin se mine en el año 2140. Esto ya está escrito, la tecnología ha superado al ser humano, ya está, que ha sido creada obviamente por el ser humano. Pero en este caso, lo que viene a solucionar blockchain es un problema del ser humano. Al final del vídeo, al final de toda la charla, haré un comentario acerca del por qué está costando que finalmente se adopte todo esto, ¿no? Con lo cual, y otras muchas características de la política monetaria de Bitcoin. Nadie puede venir
nadie puede venir y decir, señores, en lugar de 21 millones, como tenemos una crisis mundial, vamos a tener que emitir 5 millones más. No, no, porque ya está, el protocolo ya está desarrollado. No estamos hablando de una entidad central. La mayoría de los nodos y mineros son los que van a decidir lo que pasa con la red. Vamos a pasar a hablar de Internet. Hemos hablado antes de colapsos en plataformas de streaming, en Netflix, por ejemplo, todo este tipo de plataformas que nos ofrecen un contenido audiovisual. En momentos puntuales se colapsan y ya ni hablar de las calidades. Es decir, si la tecnología sigue avanzando, las calidades siguen aumentando y la cantidad de usuarios también lo hace, va a llegar un punto que los servidores se saturen, no puedan dar acceso a los usuarios a la calidad que ahora mismo está en el mercado. Esto viene a solucionarnos blockchain. Al final del vídeo, si queréis, en el apartado de preguntas hablamos sobre esto, porque hay concretamente, bueno, hay varios proyectos, uno que destaca sobre el resto. Vamos a imaginar que todos y cada uno de nosotros, al conectarnos a una plataforma de streaming, estamos compartiendo el ancho de banda que nos sobra, si es que nos sobra, con el nodo más cercano. Y que en un segundo plano, al contribuir con la red, estamos minando una criptomoneda. Ya os podéis imaginar la sinergia positiva que eso puede crear. Es decir, cuanto mayor sea el número de usuarios que está en una red, más rápido va a ir la misma, más calidad va a poder ofrecer. Esto es gracias al sistema blockchain, a un sistema descentralizado. Y posteriormente vamos a hablar ahora mismo de la banca, de una banca basada en blockchain, de las finanzas descentralizadas. No creo que nos dé tiempo a profundizar ahí, pero vamos a tocarlo ahora por encima, unos minutitos. Antes hemos comentado que con la misma carta de presentación unos bancos nos van a decir sí o no. Actualmente tenemos unos contratos inteligentes que corren a través de la blockchain que nos dicen, vamos a imaginar que yo me llamo Carlos y yo tengo $100.000 para prestar. A cambio de esos $100.000 yo quiero un depósito, un Bitcoin. Me da igual que esa persona mida 2 metros, mida 3 metros, pese 60 kilos, tenga casa, no tenga casa, me da igual. El contrato inteligente detecta, no es tan sencillo, es más complejo, hay muchas cláusulas de retorno de capital, de incumplimientos, etcétera, pero básicamente yo quiero dejar un dinero, una persona quiere recibirlo y tiene esa carta de presentación, se cumple el contrato inteligente, yo recibo el Bitcoin y esta persona recibe el capital. Y ya está. No tengo que tener una entidad bancaria para eso. Simplemente con un contrato inteligente se puede hacer. Bueno, hemos comentado por encima, muy por encima, las dos diferencias entre un sistema centralizado y otro descentralizado. Ahora vamos a pasar un poquito dentro de la teoría a la práctica, con la siguiente diapositiva. Fijaos, estamos hablando ahora de un sistema centralizado, obviamente, como podemos ver aquí, que queremos enviar una divisa fiat, una divisa fiduciaria, la que todo el mundo conoce hoy como dólar, euro, pesos, etcétera, que por cierto, fiduciaria viene de fe, pero no da tiempo a hablar de eso en este vídeo, en este Zoom. El emisor está enviando una divisa al receptor. Obviamente, esa transacción tiene que ser validada por un intermediario, que en este caso es el banco. Algo muy sencillo. ¿Qué necesitamos para efectuar una transacción de este estilo? Un número de cuenta del receptor y mediante una clave privada, la cual nosotros autorizamos que se lleve a cabo esa transacción, le acaba llegando el dinero al receptor, ¿correcto? Ojo, siempre y cuando el intermediario esté de acuerdo. Siempre y cuando el intermediario esté de acuerdo, porque yo que estoy metido en el mundo de las criptomonedas, por ejemplo, muchos bancos ya te niegan que saques dinero, que lo emitas a ciertos países, al Reino Unido, etc. Luego te peleas con ellos, acabas perdiendo 2 semanas, unas 5 horas y finalmente te acaban validando la transacción. Pero bueno, ya vemos que, o sin ir más lejos, si queremos efectuar una transferencia bancaria, hasta que no abra el banco el lunes, posiblemente no se haga efectiva. Es decir, es nuestro dinero y tenemos una libertad, pero hasta ciertos límites, porque estamos hablando de un sistema centralizado. Vamos a pasar a ver ahora cómo funciona un sistema descentralizado que corre a través de una blockchain y vamos a hablar del sistema. Bueno, antes de eso, lo que estábamos comentando anteriormente, si el emisor
Si el intermediario no da acceso a esa transacción, obviamente, no le va a llegar al receptor. Y por todo lo contrario, si es una transacción normal y corriente, que cumple la política de la banca privada en este caso, le va a acabar llegando al receptor. Ahora sí, fijaos lo que tenemos aquí, cómo cambia el panorama, es algo totalmente diferente. Hay muchas cosas a tener en cuenta, nos vamos a centrar en una más que en todas ellas, ¿no? En una en concreto. Pero antes necesitamos saber qué necesitamos para emitir un Bitcoin, qué necesitamos para llevar a cabo una transacción en criptomonedas. Pues algo muy sencillo. Lo mismo que necesitábamos antes, lo necesitamos ahora. Una clave pública. En este mundo tenemos dos claves. La clave pública, que es la que nosotros entregamos a las personas que nos quieren hacer una transacción o que necesitamos para hacer una transacción a X personas, y la clave privada. La clave privada tiene la misma función que en un sistema centralizado, es decir, validar una transacción. Ahora bien, simplemente, ya está, no hay nada más en esto. Ahora bien, vamos a pasar a lo que antes era, recordad, un intermediario, la banca. Ahora fijaos que hay, en lugar de un ente central, tenemos 6. Esto es un sistema descentralizado. Todos y cada uno de ellos tienen anotadas todas y cada una de las transacciones que se hacen dentro de la cadena de bloques. Pero no todos se llevan una recompensa económica, obviamente, y luego lo pasaremos a ver. Cuanto mayor sea el número de mineros, estos son los mineros, son los que validan las transacciones y los que dan sustento a la propia red. Obviamente, ¿por qué las grandes empresas y los estados están adoptando Bitcoin? Porque es la más segura, es la que más mineros tiene, es la que más seguridad da a los inversores de gran patrimonio. Puede dar menos retorno que otras o no, pero ellos se fijan en la seguridad. Hemos hablado anteriormente que tenemos en torno a 13.000 mineros en la red de Bitcoin. ¿Y qué sucede si uno cae? No sucede nada. ¿Qué sucede si caen 2? Vamos a imaginar que solamente tenemos 6, Tampoco pasa nada. ¿Qué sucede si caen 3? Lo que está sucediendo aquí es que la seguridad de la red está mermando. Y es algo de sentido común. Vamos a imaginar que queremos llevar a cabo una transacción. Cuanto mayor sea el número de personas que la está validando, más segura es. Es decir, si solamente tenemos 3 validadores y 2 se ponen de acuerdo para llevar a cabo una transacción fraudulenta, lo van a conseguir. Pero si tenemos 13.000 y estamos hablando que los mineros reciben una recompensa en la criptomoneda, en este caso en Bitcoin, en la que están minando, si se conoce que la red es hackeada, el activo pierde valor. Y eso irá en contra del incentivo de los propios mineros. Con lo cual, ellos nunca, nunca, nunca van a validar una transacción ilegal. Tampoco se puede y posteriormente lo pasaremos a desarrollar. Bien, una vez que emitimos el dinero, emitimos ese Bitcoin que queremos enviar al receptor y que es validado por los nodos, estos lo inscriben en el bloque y al cerrarse el bloque, al validarse ese bloque por un minero, que se validan, se solucionan bloques cada 10 minutos, luego vamos a pasar a ver cómo es posible que cada 10 minutos, si cada vez los aparatos de minería están más desarrollados, la tecnología avanza, la capacidad de cómputo aumenta. ¿Por qué cada bloque en el año 2009 se minaba cada 10 minutos y ahora no se mina cada 7 minutos, por ejemplo? Esto tiene una explicación, la verdad, muy bonita, ¿no? Y es al final lo que sustenta todo este ecosistema. Avanzamos, estamos hablando en todo momento de la minería. Bueno, obviamente, yo creo que ya lo damos por hecho, pero cabe comentarlo también. No vamos a ir al monte a minar bitcoins. No vamos a utilizar maquinaria pesada para minar bitcoins. Es algo intangible. No vamos a explotar canteras. Necesitamos otro tipo de maquinaria. Necesitamos otro tipo de maquinaria que pueda hacer frente a las nuevas tecnologías. Y estamos hablando de softwares específicos para el minado, en este caso de Bitcoin. Todos estos softwares son los que están validando continuamente todas y cada una de las transacciones que se llevan a cabo en la red de Bitcoin. Todas y cada una de ellas. Cada software no es un minero.
Un minero es una dirección, la cual puede recibir un capital, pero cada minero puede tener cientos de estos softwares. ¿Vale? Esto es la minería de Bitcoin. Ahora bien, creo que vamos a hacer un ejercicio bastante interesante. Primero, vamos a ir a ver lo que tiene cada bloque, porque es algo más complejo. Fijaos, lo que tenemos a mano derecha es el contenido de un bloque. El contenido de un bloque. Primero, necesitamos la raíz de Merkle. ¿Qué es la raíz de Merkle? Bueno, la raíz de Merkle es el último hash de todas las transacciones que se han llevado a cabo en un bloque. En cada bloque caben 2000 transacciones aproximadamente. Como hemos comentado anteriormente, vamos a simular el minado de un bloque, pero no lo vamos a hacer con 2000 transacciones, lo vamos a hacer con 4 transacciones. Lo vamos a hacer con la transacción de Carlos, la transacción de Laura, la transacción de Pedro y Ana. Posteriormente, se introduce el timestamp. Son los segundos desde el año 1970. A continuación iría el grado de dificultad. Vamos a trabajar en todo momento con el hash, bueno, una función de hash que es el logaritmo SHA-256, que es un chorro de 256 bits, los cuales solamente nos interesan los iniciales. Cuanto mayor sea la dificultad de Bitcoin, más ceros habrán al inicio. Es decir, para desbloquear un bloque, que posteriormente lo veremos, más ceros tendremos que encontrar, ¿no? En ese nonce, que lo pasaremos a ver a continuación. Después de la dificultad, que nosotros le pondremos 1 de dificultad para conseguir el desbloqueo de ese bloque, porque si no nos podríamos tirar aquí días, con mi capacidad de cómputo, obviamente. Posteriormente necesitamos introducir el hash del bloque anterior. Esto también lo pasaremos a ver luego, y es bastante sencillo. Y es un poquito la magia de la cadena de bloques, que cada bloque está conectado con el anterior y con el siguiente, y que si cambiamos una sola transacción, un solo dígito del bloque anterior, merma por completo el resto de la cadena. Luego la versión código también hay que introducirla, esto es un dato que proporciona la cadena, sin más. Y finalmente el nonce. El nonce es la prueba de trabajo, el ensayo y error, la fuerza bruta. La maquinaria que hemos visto antes, su principal función es introducir números aleatoriamente. Necesitamos capacidad de cómputo. Y es lo que nos proporciona este tipo de maquinarias, capacidad de cómputo. Bien, vamos a pasar a desbloquear un bloque. Vamos a intentarlo por lo menos. Hemos comentado que tenemos 4 transacciones. Una se llama Carlos. Voy a salir un poquito de aquí. Ahí está. Carlos y Laura. Fijaos, vamos a desarrollar la raíz de Merkle. Empecemos con Carlos. A ver, un segundo. Perfecto. Aquí lo tenemos. Genial. Carlos hemos dicho. Ahora lo que tenemos que hacer es un hash de la transacción Carlos. El hash, para todo aquel que no lo sepa, es básicamente mediante un dato de longitud variable, en este caso Carlos, longitud variable porque Carlos tiene una longitud mayor a Ana, por ejemplo, y una longitud menor que Fernando. En este caso vamos a introducir palabras, pero para hacerlo todo mucho más sencillo, solamente. Mediante unos datos de longitud variable se genera y un logaritmo matemático es una función criptográfica que mediante un logaritmo matemático y de un input con una longitud variable, el input que ahora vamos a introducir nosotros, que es Carlos, genera un output con una longitud invariable. En este caso, el SHA-256 nos proporcionará un chorro de 256 bits posteriormente. ¿Vale? Bien, Carlos, fijaos que aquí abajo, cada dígito que yo toco, cada dígito que yo cambio, me cambia el hash en su totalidad. Esto va a ser interesante. Carlos, aquí tenemos el hash de Carlos. Lo copiamos, nos vamos a sería otro apartado, en el cual aquí vamos a poner el hash de Carlos y ahora pasaremos a ubicar. Dime. Me disculpas, pero no estamos viendo lo que estás diciendo. Qué pena. ¿No estáis viendo? Vale, perfecto. No, esa parte de ahí no, perdona. No, volvemos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver. Vale. ¿Ahora lo veis, Alejandro? Sí, ahora sí lo estamos viendo. Gracias. No, gracias a ti. Y gracias por avisar. Empezamos de nuevo, no hay ningún problema. Hemos comentado anteriormente
que teníamos 4 transacciones para resumirlo todo mucho, porque son 2000 las que entran dentro de un bloque. Y aquí poníamos Carlos. Aquí abajo fijaos que tenemos el hash. Cogemos el hash de Carlos y lo ubicamos aquí, porque vamos a hacer el hash de las 2 transacciones. Ahora vamos a ir a por Laura. Laura, fijaos que aquí el hash es totalmente diferente, es decir, de un input con una longitud variable se genera un output con una longitud fija y una serie de caracteres determinados. Copiamos el hash de Laura, a efectos visuales lo vamos a poner en la parte de abajo, pero realmente iría todo seguido y se hashearía por partida doble. Aquí vemos que tenemos un hash. Este es el hash de las 2 transacciones anteriores. Ahora nos vamos a ir aquí y pegamos el hash de las 2 transacciones. Vamos a hacer lo mismo con Pedro y Ana. Pedro, que tiene un hash totalmente diferente. Venimos aquí, borramos los 2 anteriores. Y ahora Ana. Ana. Aquí lo tenemos. Lo mismo, ya sabemos que iría seguido, pero bueno, a efectos visuales lo vamos a poner en la parte inferior. Y ya tenemos el hash de las 2 transacciones de Pedro y de Ana. Bien, lo ubicamos aquí. Y ahora, para sacar la raíz de Merkel, ya estamos en la parte final. Esto es mucho más complejo, pero lo hemos resumido mucho a efectos prácticos. Vamos a coger el hash de la transacción Carlos y Laura y el hash de la transacción Pedro y Ana. En este caso, vamos a borrar estas 2. Esta es la transacción, este es el hash de Carlos y Laura. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el hash de Pedro y Ana. Lo ubicamos debajo, ya sabemos que iría seguido. Y aquí tenemos la raíz de Merkel. Esto es la raíz de Merkel. Y esto se hace a medida que se van añadiendo transacciones al bloque hasta llegar a un total aproximadamente de 2000 transacciones. Aquí ya habríamos llegado a un punto inicial, muy inicial para desbloquear un bloque. Ahora vamos a ir con el timestamp. Bueno, ya tenemos la raíz de Merkel. Vamos a hacer una cosa. Vamos a minar un bloque. Vamos a intentar, nos venimos aquí. Vamos a ubicar aquí la raíz de Merkel. Aquí la tenemos. Esto también iría unido al timestamp, pero bueno, a efectos visuales lo vamos a poner aquí debajo. El timestamp lo tenemos aquí, es muy accesible. Son los segundos desde el año 1970. Lo copiamos y lo ubicamos en la parte de abajo. Continuamos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la dificultad. Hemos dicho que la dificultad, en este caso, vamos a ponerle 1. 1 de dificultad, porque si no estaríamos mucho tiempo intentando desbloquear este bloque. Posteriormente ya os digo que dedicaremos una diapositiva explícitamente a esto para entenderlo mejor. Continuamos, ya hemos introducido la dificultad, el hash del bloque anterior. Y luego también vamos a dedicar una diapositiva a esto solamente. Fijaos, el hash del bloque anterior lo tenemos aquí. Copiamos y lo ubicamos aquí. Si yo quisiera hacer alguna transacción fraudulenta en el bloque anterior, primero no podría, porque la mayoría de los mineros me la tendrían que validar y no van a hacer algo que es en contra de sus propios beneficios, como por lo que hemos comentado anteriormente, por ese incentivo que ellos reciben por el desbloqueo y el minado de cada bloque. Fijaos que en el bloque anterior, si yo pongo aquí un 1, me varía el hash en su totalidad. Con lo cual, si yo quisiera cambiar algo aquí, aunque fuera validada por los mineros, ¿qué sucedería? Que en el bloque siguiente el hash no concordaría con el hash del bloque anterior. ¿Vale? Luego ya os digo que vamos a pasar a ver una diapositiva sobre esto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos versión código. Esto es un dato que proporciona la cadena. Sin más, vamos a poner 16.000, por ejemplo. ¿Y ahora qué vendría? Vendría el nonce. Realmente todo lo que hemos hecho no podemos decir que sea improductivo, pero no hemos optado en ningún momento al desbloqueo de cada bloque, de este bloque, en ningún momento. Ahora viene el nonce, la hora de la verdad. Nos hemos estado preparando para este momento. ¿Qué es el nonce? El nonce es intentar solucionar un problema matemático que no tiene una solución matemática. Es a base de ensayo y error, a base de fuerza bruta. Por eso consumen tanto las máquinas de minado. Porque están introduciendo números de una manera aleatoria, continuamente y con una velocidad. Bueno, la red de Bitcoin actualmente está en unos 170 exahashes por segundo. Es una auténtica barbaridad. Con lo cual, vamos a intentar desbloquear este bloque nosotros. Obviamente mi capacidad de cómputo es lamentable, pero bueno,
Tendremos que tener un poquito de paciencia. Fijaos, 1, 2. Vamos a ir introduciendo números de una manera aleatoria. Ya lo tenemos. El número 123.412 nos ha permitido desbloquear este bloque. ¿Por qué? Porque necesitábamos solamente un 0. Y fijaos aquí en el hash, que el hash empieza por un 0. Fijaos en el hash del bloque anterior, que empezaba por 4 ceros. Nos costaría muchísimo más encontrar un número en el cual los 4 primeros dígitos fueran 0. Eso es la dificultad. Y ahora mismo lo que acabamos de hacer es desbloquear un bloque. ¿Qué tenemos que hacer? Informar al resto de la cadena. El resto de la cadena comprueba que el 123.412 es el número correcto, la valida, y en la diapositiva siguiente vamos a ver algo muy interesante que nos llamará la atención, no lo voy a decir aún. Cómo se lleva el incentivo económico el minero que ha desbloqueado este bloque, ¿no? Básicamente esto es lo que tendríamos en un bloque. Obviamente cada transacción, cada árbol, cada raíz de Merkle va a ser diferente, el timestamp va a ser diferente en todos y cada uno de ellos. La dificultad sí que es una cosa que se puede repetir porque se va ajustando a la capacidad de cómputo de la red. El hash del bloque anterior es algo que varía continuamente y la versión código también, con lo cual la capacidad de colisionado de los bloques, es decir, que cada bloque tenga el mismo hash que otro, ya validado por la red, es ínfima. Prácticamente es imposible, es algo imposible. Y también algo muy interesante es que hemos dicho que aquí arriba introducimos un input y nos genera un output, que es el hash, ¿verdad? De un input podemos sacar un output, pero no al revés. Del output no podemos sacar el input. Esto es algo importante a tener en cuenta. Por eso es inhackeable la red, porque una vez que se valida un bloque, nadie puede acceder a él. Y es uno de los problemas, posibles problemas, que puede suceder cuando los ordenadores cuánticos se lleven a cabo ya de una manera organizada y comprobada. Sí que es posible que de ese output, para todas aquellas billeteras que no se hayan actualizado de Bitcoin, sí que es posible que tengamos problemas con eso. Para todos aquellos Bitcoin que se hayan perdido, solamente para eso, ¿vale? Pero bueno, eso ya pertenece a otro tema. Vamos a ir con la siguiente diapositiva. Entiendo que más o menos se ha entendido todo esto. Ahora, en el bloque siguiente tendríamos que introducir lo mismo, la raíz de Merkle, con otro tipo de transacciones, el timestamp, la dificultad, el hash del bloque anterior, la versión código, y iríamos a trabajar rápidamente sobre el nonce, que es hacia donde tenemos que ir para desbloquear el bloque, ¿no? Bien, continuamos con las diapositivas. Y pasamos a esto. Fijaos, salta a la vista la primera transacción que hay en cada uno de los bloques, que está en color verde. Y antes hemos comentado algo, cómo reciben ese incentivo todos y cada uno de los mineros que desbloquean el bloque. Una vez que el resto de la cadena le valida esa transacción, ellos se inscriben una transacción con la recompensa que haya en ese momento, actualmente en 6,25 bitcoins, lo hemos comentado, a su propia dirección. Y vuelta a empezar. Todos los mineros ponen las orejas a ver todas las transacciones que se están llevando a cabo y empiezan de nuevo una vez que validan todas las transacciones, timestamp, etcétera, etcétera, etcétera. Y como veis aquí, cada bloque siguiente tiene una huella dactilar. Esa huella dactilar es el hash del bloque anterior. Si cambiamos un solo dígito en el bloque anterior, varía por completo nuestra huella dactilar. Vamos a imaginar que alguien consigue acceder al bloque número 2 y hace un cambio. En el bloque número 1, que sería este, no se va a dar cuenta nadie que ha sucedido un cambio. Sin embargo, si cambiamos un solo dígito en una de las transacciones que se ha llevado a cabo dentro del bloque 2, ya sabemos que va a variar por completo el nonce, el resultado final. Con lo cual, la huella dactilar sería totalmente diferente y se darían cuenta en el bloque número 3, que a su vez variaría la solución del bloque número 3. Y también afectaría al bloque número 4, porque recordad que hemos comentado que cada bloque lleva el hash del bloque anterior. Y si cambia ese hash, obviamente afecta al bloque siguiente, ¿no? Así que como vemos, cada bloque está conectado con el siguiente y con el anterior.
y tiene un almacenamiento inalterable de la información. Nadie puede hacer ningún cambio sin que la cadena lo valide ese cambio. ¿Vale? Que por cierto, antes he comentado que caben unas 2000 transacciones por bloque, que cada bloque se mina cada 10 minutos. Vamos a hablar un poquito de ese incentivo económico, que ya está puesto en el protocolo. El día 14 de noviembre, aproximadamente quedan poquitos días, se genera una actualización en Bitcoin que en lugar de 2000 transacciones, se llama Taproot, en lugar de 2000 transacciones entrarán más en un bloque, con lo cual mejorará aún si cabe el sistema. Bien, una vez entendido esto, vamos a pasar al grado de dificultad, esos ceros que hemos comentado anteriormente. Primero tenemos que entender dos cosas de esta diapositiva. Que la dificultad tiene que ver con la tasa de hash y el SHA-256. La tasa de hash es la capacidad de cómputo de una red determinada. En este caso hemos comentado antes que Bitcoin tiene una capacidad de cómputo de 170 exahashes por segundo. Vamos a imaginar que la dificultad de Bitcoin en estos momentos es de 8 ceros. ¿Vale? Aquí tenemos. Esto sería la dificultad de Bitcoin. 8 ceros. De los cuales, del SHA-256, que es el logaritmo, es una función hash, que es el que nos va a servir, como hemos visto antes, cuando introducíamos en el nonce ciertos dígitos afectaban al hash, y la capacidad de cómputo, la maquinaria de Bitcoin, en este caso lo que hace es introducir números hasta que dé con un hash de 8 ceros. En ese momento levanta la mano, informa al resto de la cadena y si el resto de la cadena le valida la transacción, se anota una transacción a su propia billetera con los Bitcoin que hayan en esos momentos, ¿no? Sabemos que en el año 2024, en lugar de 6,25, por el protocolo de la red, serán 3,125. Y eso se irá reduciendo con el paso del tiempo. Por eso, con el paso del tiempo, el activo tiende a crecer en precio, ¿no? Porque se hace más escaso. Bueno, de hecho es limitado. Bien, de los cuales 128 bits no tienen importancia ninguna. Es decir, lo que nos interesa son los primeros, la dificultad. ¿Qué sucedería si tenemos un aumento en la tasa de hash? ¿Cómo puede aumentar la tasa de hash? Bueno, puede aumentar la tasa de hash de varias maneras, porque el número de mineros aumente, con lo cual habrá más máquinas que generarán más capacidad de cómputo, así aumenta la tasa de hash, o los mineros que ya están activos cambian sus maquinarias por unas más potentes, porque ya sabéis que las tecnologías van avanzando y lo que ayer funcionaba hoy funciona mucho mejor con otro tipo de maquinaria, ¿no? Eso también haría aumentar la capacidad de cómputo. Vamos a imaginar que la capacidad de cómputo en estos momentos, en lugar de 170 exahashes por segundo, la tenemos de 190 exahashes por segundo. Para que se mine un bloque cada 10 minutos, y no cada 7 minutos, como hemos comentado al inicio del vídeo, lo único que tiene que hacer es subir la dificultad. La dificultad se ajusta a la tasa de hash. Cuando antes teníamos 8 ceros, ahora tenemos 9 ceros. Con lo cual, ¿aumenta la capacidad de cómputo? Sí. ¿Se va a minar un bloque antes? No, porque la dificultad también aumenta. Y fijaos que lo que disminuye son los bits que no tienen importancia. ¿Qué sucede si en lugar de 190 exahashes por segundo tenemos 210 exahashes por segundo? Que la dificultad aumenta de nuevo y los bits que no tienen importancia disminuyen. Ahora bien, vamos a imaginar que, por ejemplo, a China se le ocurre prohibir la minería. ¿Qué sucedería? Una caída drástica en la tasa de hash. Vamos a imaginar que de 210 pasamos a 150 exahashes por segundo. ¿Qué hará la dificultad de la red? Disminuir y aumentará la capacidad, aumentará la cantidad de bits que no tienen importancia en el SHA-256. Y si posteriormente de 150 pasamos a 120, lo mismo. Disminuirá la dificultad y aumentará la cantidad de bits que no tienen importancia. Para ir finalizando, vamos a hablar de vamos a ver un par de imágenes sobre la tasa de hash. Fijaos, antes he hecho un ejemplo y he dicho, es que China, vamos a imaginar que China prohíbe la minería. Lo hizo en mayo, mucha gente lo sabrá, otros que no están en este mundo no lo sabrán. Bueno, aparte de Bitcoin, que tiene baneado, ya sabemos que China tiene baneado todo lo que no es chino, ¿no? Todos mis respetos por eso a los chinos. Con lo cual, fijaos lo que sucedió porque prohibieron la minería en China a mediados de mayo. ¿Y qué sucedió con la capacidad de cómputo de la red?
que disminuyó drásticamente, además. Tuvimos el mayor reajuste de dificultad en la historia de Bitcoin. Como vemos, la capacidad de cómputo disminuyó y lo que tenemos delante es la complejidad de la red, la cantidad de ceros que hay en el SHA-256, la cantidad de ceros que se requieren para optar a desbloquear ese bloque, ¿no? Que por cierto, también otro dato interesante, que la dificultad, como veis, no es un gráfico que sea bonito, y es que se ajusta cada 2016 bloques minados, que aproximadamente son unas 2 semanas. ¿Vale? La caída que hemos visto anteriormente, fijaos que coincide con esta reducción, la que he comentado anteriormente, que ha sido el mayor reajuste, fue el mayor reajuste en la historia de Bitcoin en cuanto a dificultad de la red. Posteriormente, ¿qué vemos? Cuando tenemos una subida en la tasa de hash, ya sea porque los mineros de China se han ido a otros países o porque más jugadores vienen a minar Bitcoin, ¿no? ¿Qué tenemos? Ese reajuste de dificultad de la red, aumentando la dificultad, ya que la capacidad de cómputo aumenta también. Esto ha sido en grandes rasgos un poquito todo, no tenemos mucho tiempo y me gustaría finalizar con 4 palabras en esta diapositiva, en esta de aquí. Y es con lo siguiente. Cuando una tecnología o cuando un activo viene a cambiar el mundo, no lo hace de la noche a la mañana. Tenemos que pensar que hay muchas entidades que llevan decenas de años beneficiándose de un sistema centralizado. Esto es un proceso y para todos aquellos que piensen que ya llegan tarde, voy a dar un ejemplo muy claro, y es que en el año 1997 Internet tenía 150 millones de usuarios y pocos años después pasamos de 150 millones de usuarios a 2 y 3 mil millones de usuarios. Si cogemos la curva de adopción de Internet y le ponemos encima la de Bitcoin, actualmente estamos en Bitcoin en pañales. Estamos como en su momento estaba Internet en el año 1997. Así que, bueno, desde aquí animo a todo el mundo que le apetezca, por supuesto, a que investigue acerca de lo que hemos comentado hoy y que tome sus propias decisiones, que no se deje influenciar por medios centralizados, como hemos comentado anteriormente, que son subvencionados por otros medios centralizados que no les beneficia este cambio de paradigma que estamos a punto de descubrir a nivel mundial. Y me he estado informando también acerca de Costa Rica y es un país que se ha quedado un poquito atrás en términos de adopción y no me extrañaría para nada también que en los siguientes años tomase decisiones importantes acerca de lo que hemos comentado en este vídeo. Así que, bueno, espero haber contribuido con los holders, espero haber contribuido con la comunidad y, por supuesto, con este simposio tan interesante sobre informática empresarial. Y por mi parte, ya está. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la parte entonces de preguntas, Carlos, si te parece. Sí, ya dejo de compartir pantalla, ¿verdad? No, está bien, puedes dejarlo ahí, ¿Está no hay bien? ningún problema. Sí. Genial. La primera pregunta es de Daniel y dice, buenas tardes, ¿qué hay de cierto que una transacción con BTC no se puede rastrear? La trazabilidad existe, es decir, tú cuando llevas a cabo una transacción lo haces desde una ubicación concreta. Al final, que el sistema centralizado que estamos hablando hasta ahora no tenga los medios para llegar ahí, no significa que en un futuro muy cercano sí que los tenga. No hay una trazabilidad absoluta, o perdón, no hay una opacidad absoluta. Sí que se podría llegar a trazar cualquier transacción. Muy bien. Segunda pregunta, Isaac Brenner dice, buenas tardes, ¿cuáles consejos o primeros pasos le darías a alguien que desea entrar en este mundo de Bitcoin? Pues primero que me siga en mi canal de YouTube y no, Muy bien, que se muy bien, informe. no, excelente consejo también, claro. Yo creo que, bueno, yo a cualquiera que le caiga en gracia, al final podemos volvernos expertos en cualquier materia a un golpe de clic. Tenemos Internet al acceso de todo el mundo y obviamente va a llevar eso unas horas, nos va a llevar unos días, informarnos y hacernos, no hace falta ser expertos, simplemente entender lo que es Bitcoin y lo que viene a cambiar, el problema tan grande que viene a solucionar en el momento actual, ¿no? Que es un proceso, pero ya estamos viendo como cualquier tipo de noticia que hace unos años nos daría que hablar
meses y meses, ahora pasa desapercibida porque hasta países lo adoptan. Es espectacular. Así que simplemente que se informe, es algo sencillo de entender dedicándole 10 horas. Si le dedicamos 10 horas, vamos a tener el conocimiento suficiente como para saber lo que es el activo. Y obviamente, a partir de ahí viene un trabajo que ya haremos cada día en mi canal de YouTube. Muy bien, Carlos. Siguiente pregunta. Eric Vázquez nos dice, ¿las criptomonedas podrían llegar a sustituir el dinero fiat? Yo creo que no. Yo creo que coexistirán. Es posible que sobre todo los países que tienen su divisa más devaluada, estamos hablando sobre todo de países latinoamericanos, la adopten como moneda de curso legal y sobre todo viendo cómo le va a ir a El Salvador los siguientes años. Se está hablando ahora que Brasil va a adoptar también Bitcoin como moneda de curso legal. Claro, obviamente con todos mis respetos a El Salvador, pero es un país pequeñito. A medida que más países vayan adoptando Bitcoin como moneda de curso legal, van a ir ejerciendo presión sobre el resto por una teoría de juegos. Con lo cual, ¿quién se pega un tiro en el pie? Nadie. No sustituirán a las divisas fiat en muchos de los países, sobre todo los que tengan divisas fuertes. Estoy hablando de la zona euro, estoy hablando de China, estoy hablando de Estados Unidos, etcétera. Pero sobre todo tendrán una gran influencia en todos aquellos países los cuales su divisa ha sido muy devaluada. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué los gobiernos y grandes empresas les sirve adoptar el Bitcoin como moneda? Bueno, por una razón muy sencilla. Las empresas, para beneficiarse, por eso tenemos movimientos como los que tuvimos en mayo, son movimientos de sacudida del mercado. Nunca van a querer que los minoristas, que las personas como nosotros, las personas de a pie, tengamos la posibilidad de obtener esas grandes rentabilidades, con lo cual mediante el miedo, la duda y la incertidumbre, mediante noticias constantes, nos harán creer que Bitcoin es malo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ellas están esperando que nosotros vendamos para comprar los Bitcoin. Así que es algo para su propio beneficio. Ellos lo aceptan para enriquecerse. Y luego tenemos a países como El Salvador que lo aceptan porque tienen sería un gran beneficio. Cuando vean realmente los otros países lo que va a subir el PIB de El Salvador a medida que Bitcoin vaya avanzando, va a ser espectacular. Así que realmente no hay una empresa detrás de Bitcoin que se beneficie de las compras del propio, sino todos aquellos que compramos, todos aquellos que somos holders, nos vamos a beneficiar con el paso del tiempo, ya sean empresas, ya sean países o jugadores pequeños como nosotros. Gracias, Carlos. Dice, en el caso de las demás criptomonedas, ¿funcionan de la misma manera la parte de minería? Dice, ¿el proceso de minado es diferente? Es diferente. Hay algunas que tienen un proceso similar. Hay otro tipo de logaritmo. No en todas está el SHA-256. Por ejemplo, cada bloque de Bitcoin se mina cada un minuto. De Ethereum. Ethereum va a pasar probablemente a finales de año o inicios del que viene a Proof of Stake, que es otro sistema de minería. Bueno, no es minería, es prueba de participación, no prueba de trabajo. Con lo cual, en lugar de lo que hemos visto aquí, en este ejemplo que hemos hecho con los mineros, que cada uno necesita en capacidad de cómputo para poder acceder a una recompensa, en el Proof of Stake lo que se necesita es tener una cantidad concreta de esa criptomoneda para validar las transacciones, con lo cual ¿se reduce el consumo? Sí. ¿Se reduce la seguridad de la red? Sí. Por eso precisamente Bitcoin jamás será, bueno, o dudo mucho que sea Proof of Stake, porque el principal valor es la seguridad. Excelente. Dice, buenas tardes, dice Mario, ¿se puede aplicar el uso de la blockchain en la gestión de las finanzas públicas? Se podría, lo que pasa es que creo que es algo complejo. Es algo complejo y que finalmente lo que acabarán es adoptando estas tecnologías y la llevarán un poquito a un territorio centralizado. Se podría llevar. Bien, una pregunta más dice, ¿podrían existir en la blockchain algo parecido a los bancos como préstamos en Bitcoin u otras criptomonedas? Sí, ya lo existe y son las finanzas descentralizadas. Es lo que hemos comentado al inicio, con uno de los 3 ejemplos que hemos puesto, que hemos comentado política monetaria, Internet y el sistema bancario. Al final, las finanzas descentralizadas lo que tienen son eso. Sí, igual que hemos comentado, yo quiero dejar $100.000, pero necesito que alguien deje en depósito un Bitcoin. Lo que puede suceder también es que alguien quiera acceder a un Bitcoin
y yo tenga que dejar en depósito 5 Ethereums, por ejemplo. Antes lo hemos simplificado mucho, pero dentro de las finanzas descentralizadas hay un sinfín de posibilidades que alberga este tipo de préstamos también. Gracias. Dice, ¿podría referirse a los ataques del 51%? Sí, los ataques del 51% va un poquito en contra de los beneficios de los propios mineros, que al final es sentido común. Es decir, por cierto, no lo hemos comentado anteriormente, pero sí, China tenía más del 50% de la tasa de hash, con lo cual más del 50% de las validaciones eran por parte de China, y esto que ha sido negativo en el corto plazo ha sido un gran beneficio para el ecosistema en el medio plazo, porque la tasa de hash se ha distribuido en muchos países y al final ha beneficiado justamente lo que vamos a abarcar ahora mismo, que son los ataques del 51%. Si los mineros están minando, se han dejado un dinero en maquinaria, en personal, en naves, en luz, en agua, etcétera, para minar una criptomoneda, lo que no van a hacer es validar una transacción ilegal que devalúe el precio de la misma. Es sentido común. Y más cuando hablamos de una red tan grande como Bitcoin. Con lo cual va en contra de los propios intereses de los mineros. Nadie va a hacer eso. Es algo totalmente inviable. Gracias, Carlos. Tenemos muchísimas preguntas. Podemos seguir. Creo que tenemos unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Ningún problema. Gracias. Dice, ¿puede pasar que uno invierta $1000 en Bitcoin y genere 2% diarios, por dar un ejemplo? Genera un 2% diario. Bueno, dependerá un poquito de la fluctuación del propio activo. Hay algo que muchas personas no tienen claro, y es que cuando nosotros estamos comprando Bitcoin, estamos intercambiando una divisa fiat, en este caso, en mi caso euros, por ejemplo, por otra divisa, por una criptodivisa, que es Bitcoin. No estamos, para no utilizar la palabra apalancamiento, no estamos utilizando un dinero del cual podemos perderlo todo absolutamente mañana. ¿Cómo podríamos perder todo nuestro dinero si Bitcoin se va a cero? Actualmente, si estamos en 64.000, yo tengo $64.000 y compro un Bitcoin, el porcentaje de mi beneficio va a ir en base a lo que suba y baje la propia criptomoneda. Simplemente es como si nos vamos a China y compramos yuanes, como si nos vamos a Estados Unidos y compramos dólares y los almacenamos en nuestra casa. Simplemente dejamos que corra el tiempo y que esta divisa se evalúe, se devalúe o aumente de valor con el paso del tiempo. Es eso, no estamos haciendo nada más. Con lo cual, un 2% diario dependerá un poquito de la cotización del activo. Hay pronósticos que realmente no... con el paso de los años lo iremos viendo, pero como hemos comentado anteriormente, estamos en una etapa tan temprana de la adopción de este activo que esos, es que no quiero decirlo, pero bueno, esos 300.000, 500.000, $1.000.000 por Bitcoin, que ahora parecen una locura, hace un año, cuando estábamos en 4.000, los 64.000 era una locura también. Con lo cual, gracias al halving, que es el proceso que hemos hablado anteriormente, que disminuye a la mitad la recompensa por parte de los mineros, genera un fenómeno de escasez en el mercado y cuando hay menos de algo ya sabemos que vale más. Con lo cual, el paso del tiempo siempre va a ser beneficioso, aunque en el corto plazo, siempre lo decimos, que en el corto plazo las entidades centralizadas van a manipular el mercado para sacudir al minorista. Y es un poquito la mentalidad que tenemos que tener, largoplacista. Por eso no nos tenemos que agobiar. ¿Hay volatilidad? Sí, pero el largo plazo es alcista y tenemos que ir a eso. Gracias, Carlos. Bueno, hay muchas preguntas con respecto a esto de que nos dicen, ¿cuál es tu canal de YouTube? Para seguir después con otra pregunta más. Mi canal de YouTube es Plan BTC. Tengo una cola de una ballena y el logo de Bitcoin. Muy bien, gracias. Otra pregunta. El aumento del precio de criptomonedas es muchas veces exponencial. Cuando varios países, la moneda como tal o las criptomonedas, tendrá un impacto serio sobre el aumento significativo en la inflación, debido a que poco a poco el dinero fiat se hace cada vez, bueno, de esa manera. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Alejandro? Sí, dice, el aumento del precio de criptomonedas es muchas veces exponencial. Cuando varios países acepten las criptomonedas, tendrá un impacto serio sobre el aumento significativo en la inflación. Me imagino que se refiere a fiat. Bueno, si lo que se refieren es que a medida que los países van a ir adoptando criptomonedas, la inflación va a disminuir, yo creo que no.
yo creo que nos vamos a ir acostumbrando a niveles de inflación cada vez más altos. Hemos iniciado un camino, económicamente hablando, por la política monetaria que se ha llevado a cabo desde que salimos del acuerdo de Bretton Woods, por allá finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la cual lo único que sustenta la economía se sustenta gracias a la impresión de la propia divisa. Y hemos llegado a un punto que ya no podemos parar de imprimir dinero porque si no los propios países entran en quiebra. Con lo cual, da igual que los países acaben adoptando Bitcoin, siempre y cuando estemos dentro de un sistema centralizado y utilicen esa misma política monetaria. Bien, dice, ¿a qué se debe que sea un activo tan fluctuante el Bitcoin? A la capitalización de mercado y a que hay algo muy interesante también, que más del 80% de los Bitcoin que hay están en manos de holders. Holders, yo soy un holder. Y muchas personas que me están viendo en este momento también son holders. Son personas que no van a soltar el activo. Yo compré y sigo comprando y yo no voy a vender. Y esa oferta que estoy sacando del mercado la retiro a una billetera en frío, que no sé si tengo alguna, por aquí sí tengo una, que es esta de aquí. No sé si se ve. Bueno, esto es un Trezor. Antes hemos comentado que el banco tiene nuestro dinero. Pues ahora nosotros, con este sistema, tenemos la posibilidad de tener estas criptomonedas, algo que parece intangible, en un cajón. Y es mediante una wallet en frío. Con lo cual, la fluctuación viene de que solamente el 20% de los bitcoins son los que se negocian. El resto están guardaditos en un cajón como el mío. Con lo cual, es más sencillo manipular el precio. Y obviamente eso acompañado a una capitalización de mercado de 1,2 trillones de dólares, que por cierto estamos muy cerquita de sobrepasar a la plata, todo eso proyecta una mayor manipulación del mercado. A medida que más entidades vayan adoptando Bitcoin, a medida que más países vayan adoptando Bitcoin, a medida que se vaya sacando esa oferta del mercado, el activo va a dejar de tener esas caídas tan abruptas que estamos acostumbrados a ello, del 80%. Bueno, bajo mi punto de vista eso se acabó ya. Las mayores caídas que podemos ver en el activo pueden ser del 50%, ya lo analizaremos a años vista, pero todo es un proceso de adopción. En el año 2017 tuvimos un movimiento muy especulativo movido por manos débiles. Manos débiles son inversores que entran al mercado porque su primo, su tío, su amigo les ha dicho compra Bitcoin que te vas a hacer millonario. Son personas que no saben lo que tienen entre las manos, con lo cual llega un punto que el activo retrocede un poquito y venden en pérdidas, se llaman ventas en pánico, que se conocen, ¿no? Estos jugadores se han cambiado por entidades. Ahora mismo, desde los 40.000 hasta los 64.000, el activo se ha movido por dinero institucional. Podemos tener retrocesos, continuará la volatilidad por todo lo que hemos comentado anteriormente, pero irá reduciendo y con el paso de los años vamos a ver un gráfico muy similar al de Amazon. Si cada uno tiene un ratito y es capaz de ver en TradingView, por ejemplo, el gráfico de Amazon, verá que en sus inicios, aparte de la explosión de las .com, tuvo unos movimientos de ascenso y descenso brutales. Y a medida que ya el mundo entendió que eso de comprar por internet no estaba aquí de una manera pasajera, sino para quedarse, se olvidaron esas caídas, ya se acabó, porque a la mínima que el activo retrocedía, lo que generaba eran grandes oportunidades de compra. Y eso es lo que va a suceder ahora con Bitcoin. Ya no se duda de la existencia del propio activo, con lo cual cada retroceso del 40-50% va a ser absorbido por manos fuertes además. Así que esto lo que va a limitar son las caídas en un futuro y la volatilidad. Muy bien, si te parece, dos preguntas más y terminamos, Carlos. Genial. Muy bien. La siguiente, creo que para los conocedores es un poco graciosa, pero dice, ¿cuál es la diferencia entre Dogecoin y Bitcoin? Bueno, que Dogecoin es un meme coin, no hay nada detrás que sustente el proyecto. Parte de un fork de Bitcoin, es decir, las personas lo pueden utilizar también como moneda de pago, Dogecoin, pero Dogecoin, Shiba Coin, son monedas que fluctúan en base al interés del minorista, al interés de alguien que quiere ganar dinero rápidamente, con lo cual está tomando, es como ir al casino. No puedo poner mejor ejemplo que eso. Es como ir al casino. Yo si quiero invertir, tendré que estudiar un proyecto y ver si tiene proyección en el largo plazo. Si quiero ir al casino, me voy al casino y meto $50 al rojo, por ejemplo. O puedo comprar Shiba Coin, puedo comprar
Dogecoin, que obviamente tienen un trasfondo de una mayor importancia que ir al casino, pero para que se me entienda, básicamente es eso, estamos invirtiendo en un meme coin, en algo que en el corto plazo puede dar muchísimo dinero. Hay gente que ha hecho mucho dinero con Dogecoin, con la subida que hemos tenido recientemente de Shiba Coin, pero igual que te da alegrías, tenemos retrocesos del 60, 70, 80% y hace perder dinero a mucha gente. Al contrario que Bitcoin, que en largo plazo es alcista porque hay algo que sustenta el movimiento alcista. Muy bien. De las últimas dos preguntas, entonces, ¿crees que Bitcoin se puede equiparar con el oro? Yo creo que sí. Yo creo que no solamente se puede equiparar, sino que lo puede superar. En capitalización de mercado también. Obviamente esto llevará un proceso, estamos hablando de muchos años, pero estamos hablando de un activo escaso. Las tecnologías avanzan. Yo me puedo ir a la otra punta del mundo y no necesito llevar 1 kilo de oro para subsistir. En el aparatito que hemos visto anteriormente, yo puedo llevar todo mi capital ahí. Estamos hablando de un sistema de blockchain escaso, que es fácil de comercializar, es decir, se puede comprar y vender rápidamente, con lo cual yo creo que las características en estos momentos de la historia, no estoy diciendo que recientemente, por ejemplo, en el año 2009 se pudiera equiparar, porque Bitcoin tenía que demostrar mucho, pero ya lo está haciendo, ya está actuando de reserva de valor y de vehículo de riqueza a su vez. Sin ir más lejos, las caídas que hemos tenido recientemente en las bolsas, hace un par de semanas, fueron con Bitcoin subiendo. ¿Y por qué subía Bitcoin mientras el resto de los activos estaba de capa caída y cayéndose? Precisamente porque es el activo más con un potencial más grande para refugiarnos de la inflación. Incluso hasta el oro estaba cayendo. Así que sí que creo que puede equipararse al oro e incluso superarlo en un futuro, en unos 8 o 10 años. Muy bien, Carlos. Creo que hemos superado las expectativas en cuanto a preguntas, tenemos muchísimas, no las vamos a tocar todas, pero voy a resumirte la última pregunta en dos, ¿está bien? Dice, desde su Okay. experiencia y tomando en cuenta que el precio actual de Bitcoin es aproximadamente de $64,000, ¿a qué precio podría llegar Bitcoin en el próximo año? Y con esa misma pregunta, para poder cerrar, te diría, mucha gente nos está preguntando qué opinión tienes sobre NFTs y sobre los juegos de NFTs. Esas dos preguntas en una, por favor. Pues a las previsiones de Bitcoin, yo pienso que este año podremos acercarnos entre los 95.000 y los 100.000 este año o inicios del siguiente trimestre, y que a finales de año siguiente o durante generaremos otro máximo superior a este. Es precisamente por lo que hemos comentado anteriormente, que el dinero está cambiando de manos, estamos limitando las caídas, la adopción está explotando. Por eso he comentado anteriormente que es muy interesante para todos aquellos que no estén informados acerca de Bitcoin que lo hagan, porque es una etapa muy temprana del activo, ¿no? Con lo cual, podríamos estar hablando que para finales del año que viene, precios de 110.000, 105.000, teniendo en cuenta que haremos un máximo a finales de este año o principios del que viene, tendremos un retroceso y posteriormente hay que recuperar todo lo perdido. Con lo cual, a finales del año siguiente o mediados, podríamos llegar a los niveles de este máximo e incluso superarlo. Esto es especular mucho porque tenemos que ir analizando todos los sucesos que van aconteciendo al mercado, pero a priori ese podría ser un escenario conservador. Y respecto a los NFTs y los juegos de Play to Earn, creo que son el futuro. Creo que son el futuro. Y muchas veces pongo un parangón similar con lo que pienso sobre los NFTs de los equipos de fútbol. Yo me imagino en un futuro, que bueno, entiendo que mucha gente lo sabe, para todos aquellos que no lo sepan, equipos de fútbol como el Barcelona, como la UFC de Estados Unidos, equipos de básquet, equipos de béisbol, equipos de Fórmula 1, equipos, en fin, un sinfín de deportes, tokenizan su equipo. Es decir, yo puedo comprar tokens, NFTs, tokens del Barça. Y en mi cabeza está que en un futuro yo pueda entrar al museo del Barça si tengo ciertos NFTs o si tengo cierta cantidad de criptomonedas de ese equipo de fútbol. Y todo eso obviamente va a ser beneficioso para el club. Estamos viendo como los jugadores, como Messi, como Cristiano Ronaldo, como cantantes, están generando NFTs. ¿Quién dice no a una nueva fuente de ingreso? Es el futuro, por supuesto. Y poquito a poco
Poquito a poco vamos a ir avanzando en términos de adopción, pero todo lleva un proceso. Y para cerrar, con los juegos Play to Earn, creo que actualmente solamente tenemos un juego que haya demostrado que puede ser sostenible en el largo plazo y es Axie Infinity. Es un juego que, por cierto, yo estoy en él como escuela. Yo tengo una escuela de Axie Infinity. Hice un estudio de mercado. La política monetaria de los juegos hay que llevarla muy bien porque si no, rápidamente el juego se te descapitaliza y pierde el interés. Axie Infinity y otros muchos que acabarán saliendo, creo que pueden dar grandes posibilidades para adquirir capital, y en este caso estamos hablando de un beneficio que ahora mismo está dando Axie Infinity con un equipo medio de $1.500, puedes obtener un retorno siendo becado porque becado es quien no compra el equipo, pero sí juega. Es decir, yo tengo una escuela, yo compro equipos y personas que tienen tiempo quieren jugar, les dejo esos equipos y ellos juegan. Ellos generan un beneficio en una criptomoneda, en la criptomoneda del juego, SLP se llama concretamente. Y cuando finaliza el mes, una parte es para el becado y otra parte es para mí. Actualmente, con un equipo de $1.500, el becado se puede estar llevando entre $200 y $300 actualmente. Se ha podido estar llevando hasta $2.000, pero depende un poquito de la fluctuación de la propia moneda del juego. También tenemos que tener en cuenta que son tecnologías que son nuevas, que están avanzando. Axie Infinity lleva desde el 2018. No quiere decir que esté en funcionamiento el año que viene, pueden pasar muchas cosas, pero la idea está ahí. Y pienso que en un futuro va a existir muchísimos juegos de NFT, muchísimos juegos Play to Earn, y cada cual tendrá que escoger el que más le guste. Carlos, desde la Universidad de Costa Rica y este simposio queremos darte las gracias. Quedamos con muchas preguntas todavía pendientes. La charla fue un éxito, superamos las expectativas, como ya dije, y no, tus palabras finales nada más, pero desde nuestro querido país, Costa Rica, te damos las gracias de verdad por tu tiempo y esta excelente charla. Muchos ya han dicho gracias, gracias, excelente charla y muchos comentarios más. Pues la verdad es que para mí ha sido todo un placer y un orgullo también poder estar aquí con todos ustedes y compartir este tipo de información que no a todo el mundo le gusta. Pero bueno, son tecnologías nuevas que llegan llegan a través de los medios de desinformación actuales, como estafas, como sistemas piramidales, y tener la oportunidad de compartir la realidad de lo que hay detrás de esa telaraña y contribuir a la propia comunidad, por supuesto, que es uno de los motivos por los cuales me inicié el canal de YouTube. Para mí ha sido todo un éxito personal, también lo tengo que decir, he superado las expectativas, así que Alejandro, muchísimas gracias por invitarme y ha sido todo un placer estar aquí. Muy bien, buenas noches y también gracias por estar aquí después de las 10 de la noche en España. Gracias a Un todos placer. y nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao.